A todos, bienvenidos nuevamente a su curso de telecomunicaciones. En esta entrega vamos a dedicarnos a los códigos de línea, la forma que le damos a los pulsos o a los bits para que sean transmitidos a través de un sistema digital. Vamos a estudiar los principales códigos de línea, sus espectros, utilizando la fórmula que dedujimos en las entregas anteriores de densidad espectral y potencia para señales digitales. Sin más que agregar, comencemos. Nos corresponde hablar ahora acerca de los códigos de línea y sus aspectos. Los unos y los ceros binarios, como aquellos en la señalización PCM, pueden representarse en varios formatos de señalización serial de bit, llamados códigos de línea. Existen dos principales categorías, a saber, con retorno a cero y sin retorno a cero. ¿Qué significa con retorno a cero? Que antes del tiempo de duración del bit, antes de T sub B, la señal va a cero. Sin retorno a cero quiere decir que dura todo el tiempo de bit en un determinado valor o diferente de cero. Y según la regla empleada para asignar los niveles de voltaje, puede ser señalización unipolar, un 1 binario representado por un nivel alto más A, y el 0 binario por un nivel 0. También se llama modulación de encendido y apagado. Señalización bipolar o pseudoternaria. Los 1 binarios representados por valores alternativos positivos y negativos, por ejemplo más A y menos A, y el 0 binario representado por el nivel 0. También se conoce como señalización alterna de marca AMI, de sus siglas en inglés, y señalización Manchester. Cada 1 binario está representado por medio periodo de pulso de bit positivo seguido por medio negativo. Cada 0 de forma contraria, es decir, medio pulso negativo y medio pulso positivo. También se llama codificación por fase dividida. Ahora, ¿por qué existen estos códigos de línea? Bueno, porque ellos, cada uno, reúne ciertas características que los hacen deseables utilizar o óptimos utilizar en ciertos escenarios. ¿Qué lo vamos a ver? Bueno, aquí tenemos las gráficas de los códigos de línea como los nombramos. Sí, vamos a suponer que tenemos una data inicial como esta. 1101001 es la data binaria. Hace mucho tiempo, pues cuando comenzó la señalización, lo que se tenían eran tarjetas de papel, y las tarjetas, algunas estaban perforadas y otras no. Eso indicaba, por ejemplo, cuando había una marca, un hueco, indicaba un 1, y cuando había un espacio indicaba un 0. Por eso se llama señalización de marca y espacio, ¿sí? Pero eso, bueno, ya es un poco antiguo. Ahora, posteriormente, pues cuando ya tenemos las señales eléctricas, tenemos, por ejemplo, unipolar, no retorno a cero. ¿Qué significa unipolar? Una sola polaridad. El 1 es representado como más A, aquí más A y aquí más A. Y el 0 es representado como 0. El 1 más A, el 0, 0. Eso se llama señalización unipolar sin retorno a cero. Si fuese con retorno a cero, por ejemplo esta unipolar con retorno a cero, el 1 es representado con más A y el 0 como 0. Pero observe que a mitad del tiempo del periodo la señal del 1 va a 0. ¿Sí? Igual aquí, medio periodo en 1 y va a 0. ¿Por qué va a 0? Porque resulta que es una señalización de tipo retorno a 0. Igual aquí, igual aquí. Como el 0, pues es 0, se mantiene en 0. Polar, no retorno a 0. Todo el 1 se representa todo el tiempo por más A
Y el 0 se representa por menos A. 0 por menos A, sin retorno 0. 0 menos A. Si fuese polar retorno a 0, entonces tendríamos que a mitad del periodo retorna a 0 aquí, retorna a 0 aquí. ¿Sí? Vamos a verlo así. A mitad del periodo retorna a 0. A mitad del periodo retorna a 0. Y análogo para el 1. ¿Sí? Si fuese polar con retorno a 0. La unipolar ya la vimos con retorno a 0. La bipolar o pseudo ternaria o pseudo aleatoria también se conoce. Los 1 se colocan o se configuran o se codifican alternativamente como más A y menos A. Y los 0 como 0. O sea, aquí viene el primer 1, se configura o se codifica como más A. El siguiente como menos A. El siguiente como más A. El siguiente como menos A. Pueden haber dos 1, un 1 separado de otro 1 como más A. Pero siempre después de otro 1, o sea, tengo un 1 y viene el otro 1, siempre tiene que ser contrario. Eso se llama pseudo aleatorio o bipolar. Y la señalización Manchester, que utiliza medio periodo positivo y medio periodo negativo para el 1, medio periodo positivo y medio negativo para el 1, y para el 0 al contrario, medio periodo negativo, medio positivo, medio negativo y medio positivo. ¿Qué podemos ver acerca de estos señores? Por ejemplo, aquí podemos ver a simple vista que este tiene, si los 1 y los 0 suceden con las mismas probabilidades, va a haber un valor de C de esta señal. Tiene y un valor de C, y por lo tanto, si yo lo voy a utilizar, mi canal debe tener acoplamiento de C para que permita transportar ese nivel de C. En este caso, pues no, como es polar, no retorno a 0, se presume que aquí el promedio va a ser 0. ¿Sí? Si los 1 y los 0 suceden con la misma probabilidad. Análogamente aquí, pero ¿qué va a pasar? Observen que aquí hay más cambios. Entonces de repente esto va a requerir mayor ancho de banda que este. ¿Sí? En el bipolar va a tener unas características especiales a nivel de frecuencia, que lo vamos a ver cuando la representemos en frecuencia, y esta siempre va a tener promedio 0, independientemente si los 1 o los 0 no suceden con la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno de ellos es medio periodo positivo, medio periodo negativo, o medio negativo y medio positivo. Entonces, por eso tenemos varios tipos de codificación, y en este caso estamos empleando todos señales rectangulares. Pudiéramos emplear otro tipo de formas de onda para disminuir el ancho de banda. Espectro de potencia para códigos de líneas binarios. Como se discutió, una señal digital o código de línea puede representarse mediante una serie de señales ortogonales. SDT igual sumatoria desde menos infinito más infinito de A sub n por f de t menos nts, donde f de t es la forma de los pulsos del símbolo y t sub s es la duración del símbolo. Por ejemplo, para la señalización binaria, t sub s es igual a t sub b, donde t sub b es el tiempo que toma enviarse un bit. Para señalización multinivel, el t sub s viene dado por lt sub b. Los A sub n es el conjunto de los datos aleatorios. Por ejemplo, aquí tenemos para una señalización unipolar no retorno a 0. El f de t es la forma que le damos a los pulsos, serían rex, ¿sí? Y los A sub n, que serían
el conjunto de los datos aleatorios. Aquí tenemos más A, 0, más A, 0, 0, más A. Entonces vienen siendo más A cuando se envía un 1 y 0 cuando se envía un 0. Anteriormente, nosotros demostramos que la densidad espectral de potencia de cualquier forma de onda digital viene dada por f de f en magnitud al cuadrado sobre T sub S, sumatoria de los R de K por E a la J2 pi F T sub S, donde este R de K viene a ser la autocorrelación de los datos. F de F es la transformada de Fourier de la forma de los pulsos. Y esta autocorrelación de los datos viene dada por la sumatoria desde i igual 1 hasta i de los productos a su n más k por su probabilidad, donde los a sub n y los a sub n más k son los niveles de los pulsos de los datos en la enésima y n más késima posición de símbolo, y P sub i la probabilidad de tener el iésimo producto a sub n por a sub n más k. Con esto estaríamos nosotros aplicando viendo la señal como un proceso aleatorio y estaríamos determinando su densidad espectral de potencia, porque nosotros también lo hicimos para el primer parcial, pero de una forma determinística. En este caso estamos aplicando ya los conceptos de procesos aleatorios para encontrar la densidad espectral de potencia. Por lo que, si queremos determinar entonces la densidad espectral de potencia de una señal digital, debemos conocer f de f en magnitud al cuadrado, que es la transformada de Fourier de la señal que le da forma a los pulsos, y debemos conocer la autocorrelación de los datos. Esas dos cosas, esos dos elementos son los que definen la densidad espectral de potencia de una señal digital. Vamos a aplicar esto entonces a los códigos de línea propiamente dichos. Empezamos con la señalización unipolar, no retorno cero. Ya sabemos por qué es unipolar, porque solamente en este caso utiliza voltaje positivo, y no retorno cero porque la duración en alto del bit 1 es todo el tiempo de bit. De aquí a aquí tenemos T sub B, que sería el tiempo de bit. Bueno, para señalización unipolar podemos identificar que si yo me paro aquí, el a sub n vale más a, el valor de los bits. Si me paro aquí vale 0, vale más a o 0, más a o 0. No hay otra sino esos dos valores posibles. Entonces los a sub n pueden ser más a cuando envío un 1 binario y 0 cuando se envía un 0 binario. Asumiendo independencia de los datos y datos equiprobables, ¿qué significa? Que datos equiprobables, que la probabilidad de ocurrencia de un 1 o de un 0 binario en este proceso aleatorio es exactamente igual y vale un medio, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 0. Y independencia significa que, por ejemplo, yo estoy en este momento, este bit vale 1, pero este bit vale 1 independientemente de que el anterior tenga que ser 0 o los dos anteriores tengan que ser 1, totalmente independiente, ¿sí? El hecho de que este sea 0 es totalmente independiente de los anteriores y de los posteriores. La autocorrelación de los datos es esta ecuación, la sumatoria de igual 1 hasta i mayúscula de los a sub n por a sub n más k sub i por p sub i. ¿Quién es a sub n por a sub n más k? Perdón, por a sub n más k. Son los productos de... Esto es como la autocorrelación. Un bit con su bit desplazado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esta autocorrelación normalmente tiene dos casos. Cuando hay independencia de casos, de datos, hay dos casos. K igual 0. ¿Qué pasa cuando K igual 0? Este a sub n es exactamente el mismo. A sub n y a sub n más k son exactamente el mismo, porque en ese caso la autocorrelación es 0. Estoy comparando el bit con el mismo, entonces estoy hablando de un mismo bit. Y para K diferente de 0, cuando estoy con un bit y un bit totalmente diferente que puede estar al lado o mucho más lejos o hacia la izquierda, ¿sí?
porque K puede tener cualquier valor diferente de 0. Esos son los casos. Ahora, si hay dependencia de datos, entonces sí tengo que ver otros casos. Por ejemplo, cuando este bit no puede ser 1 si el anterior ha sido 0. Vamos a suponer. U otra cosa, pero eso ya depende de otros tipos de señalización. Pero los casos normales entonces implican K igual 0 y K diferente de 0. Cuando K es igual a 0, ya dijimos, estamos hablando de un mismo bit. Vamos a suponer que caímos aquí. Este es mi bit N. Y ese bit N puede ser que sea 0 o puede ser que sea 1, porque N puede estar aquí, puede estar aquí. Son los dos casos posibles, ¿sí? Pero estoy hablando del mismo bit, B sub N por B sub N. Esto sería en bit, en esta tabla. Estos serían los A sub N, que son los valores que le damos para las bits, y estos son sus probabilidades asociadas. En este punto aquí es para determinar el producto, ¿sí? Si tengo un bit N por su bit N, ese bit N puede ser 0 o 1. Entonces estaríamos hablando de 0 al cuadrado o 1 al cuadrado. Pero el producto A sub N por A sub N más K sería A sub N por A sub N, que sería A sub N cuadrado. O es 0 al cuadrado, o cuando es 1 le asignamos A. Entonces sería A cuadrado. Son los dos casos que tenemos posibles. Ahora, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay de este? Como estamos hablando de un bit, el bit 0, su probabilidad de ocurrencia es 1. Y aquí el bit 1, su probabilidad de ocurrencia es un medio y un medio. Por lo tanto, el I mayúscula aquí, que es el número de productos diferentes, en este caso cuando K es igual a 0, solamente hay dos casos, ¿sí? ¿Quién sería la autocorrelación? Es el producto de A sub N por A sub N más K por su probabilidad sub I. Aquí tengo los A sub N por A sub N más K. Y aquí tengo los P sub I. Entonces sería 0 por un medio más A cuadrado por un medio, porque no hay más casos. 0 por un medio daría 0 y A cuadrado por un medio daría A cuadrado medios. Por lo tanto, la autocorrelación para K igual 0 vale A cuadrado medios. ¿Cuál es el otro caso? K diferente de 0. Cuando K es diferente de 0, vamos a suponer que estamos aquí, nuevamente este bit N, es el bit N, en este caso puede ser 0 o puede ser un 1. Entonces el bit N puede ser 0 o puede ser 1. Pero el A sub N más K, como K es diferente de 0, estoy hablando de un bit totalmente diferente. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, pero no el mismo bit. Entonces ese otro bit puede ser que sea 0 o sea 1 en el caso de 0. Tengo el bit N0, el siguiente puede ser, el siguiente no, el N más K, que puede ser a la derecha o a la izquierda. Puede ser 0 o puede ser un 1. Y en el caso de que yo tenga un 1 en el bit N, entonces el A sub N, el B sub N más K puede ser 0 o puede ser 1. ¿Qué pasa con los productos? Bueno, en este caso, cuando es 0, el A sub N vale 0. Entonces 0 por 0, 0. Aquí sería 0 por A, aquí sería A por 0. Y en este caso sería que sea 1 y 1, A por A cuadrado. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades asociadas? Bueno, que el bit N, este bit sea 0 y este bit sea 0, el bit N más K, entonces este sería la probabilidad de 0 y que el N más K sea 0 de la intersección, probabilidad de la intersección, pero como son independientes es el producto, las probabilidades del producto. Entonces la probabilidad de que este sea 0 y que este sea 0, como este tiene una probabilidad de un medio y este tiene una probabilidad de un medio, sería un cuarto. En este caso de que sea el B sub N sea 0 y el B sub N más K sea 1, un medio por un medio, un cuarto también. Igual en todos los casos. Normalmente cuando es equiprobable, pues si tengo 4 casos diferentes, sería 1 entre 4. Cuando hay equiprobabilidad. Pero si no hay equiprobabilidad, vamos a suponer que la probabilidad de ocurrencia del 1 sea 0,6 y la del 0, 0,4. Entonces, en este caso esto sería 0,4 por 0,4. Y en este caso esto sería 0,4 por 0,6. ¿Sí? Porque es I de que ocurra el 0 y que ocurra un 1 en la posición N más K. Bueno, ¿cuánto sería entonces la autocorrelación? En este caso I mayúscula sería 4.
tenemos 4 casos, 1, 2, 3, 4, de los productos a su n por a su n más k. Y estas son sus probabilidades asociadas. Entonces el producto de este por este, 0. Este me da 0 por un cuarto, 0, 0 por un cuarto, 0, 0 por un cuarto, 0, y a cuadrado por un cuarto me daría a cuadrado cuarto. Entonces la autocorrelación, la suma de eso, me daría a cuadrado cuartos. Ya tenemos la autocorrelación de los datos, porque no hay otro caso, o k igual 0 o k diferente de 0. Y ya estamos tomando en cuenta todos los valores que puede tomar k aquí. Ahora, la forma que tienen los pulsos. Estamos viendo que en la señalización unipolar le damos pulsos con formas cuadradas. Entonces, el f de t va a ser un rec. Y el f de f, que es la transformada de un rec, este rec, como estamos hablando de señalización unipolar no retorno a cero, la duración del rec es todo el tiempo de bit, todo el t sub b bit. Por lo tanto, el rec es un t de duración t sub b. Y la transformada es t sub b sa de pi f t sub b. La transformada de f de f. Ya tenemos la autocorrelación, tenemos la forma de los bits. Ahora vamos a calcular la densidad espectral de potencia, porque la densidad espectral de potencia ya sabemos que depende de esos dos elementos. La densidad espectral de potencia sería f de f en magnitud al cuadrado sobre t sub s sumatoria desde k igual menos infinito a más infinito de la autocorrelación por e a la j 2 pi f t sub s. K desde menos infinito hasta más infinito. Ya aquí tenemos la autocorrelación para todos los valores de k. El f de f ya lo tenemos aquí, es este, entonces vamos a sustituirlo. La densidad espectral de potencia sería f de f, aquí el tiempo t sub s es el tiempo de bit, porque estamos hablando de binario, ¿sí? Entonces sería, como es esto al cuadrado, me quedaría t sub b al cuadrado sobre este t sub b, me queda un t sub b en el numerador, por un sa cuadrado, que es este que tenemos aquí. Sumatorias. Ahora, el k, observemos que todo el tiempo vale a cuadrado medio, entonces vamos a hacer una sumatoria de k igual menos infinito a más infinito con k diferente de 0, donde estamos sustituyendo a cuadrado medio para la autocorrelación e a la j 2 pi f t sub b, porque este t sub s es igual a t sub b. Y tenemos que sumarle, como esto es la sumatoria de menos infinito a más infinito, k, faltaría el valor de k igual 0. Cuando k igual 0, ¿qué pasa? Cuando k es igual 0, sería la autocorrelación en 0 por e a la 0, que sería 1. Entonces, la autocorrelación en 0 es a cuadrado medio. Esta sería la densidad espectral de potencia, ya. Pero vamos a tratar de reducirla lo más posible. Tratar de ver cuánto vale esta sumatoria y ver si se puede simplificar más. Observemos lo siguiente. Este es el valor para k igual 0. Aquí no lo estamos incluyendo. Pero si yo quiero utilizar solamente una sumatoria, desde k igual menos infinito hasta más infinito, cuando k igual 0, yo no puedo, o sea, si voy a utilizar una fórmula generadora como esta, de la sumatoria, todos los azukaki valdrían un cuarto a cuadrado. Si yo coloco aquí, elimino esto y lo coloco desde menos infinito a más infinito, aquí me estaría tomando un valor para k igual 0, que sería un cuarto a cuadrado medios, y esto sería 0. Pero nosotros sabemos que el valor para k igual 0 no vale un cuarto, vale a cuadrado medios. Entonces, pero aquí ya la sumatoria estaría incluyendo a cuadrado cuartos. Entonces, tendría que sumarle el valor para k igual 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Observen, esto es exactamente igual. Aquí ya esta sumatoria está incluyendo el valor para k igual 0, pero me está diciendo que vale a cuadrado medio. Perdón, a cuadrado cuartos, pero debe ser a cuadrado medio. Estamos colocando aquí el valor que falta para k igual 0. Porque el resto de valores no se van a poder sumar con esto, porque van a tener exponenciales. Porque k va a ser diferente de 0. Solamente el que se puede sumar con este es el k igual 0, y no estoy alterando nada. Solamente para colocar la sumatoria de menos infinito a más infinito. Ahora, aquí podemos ver que podemos sacar el factor común
esto de la sumatoria. Sacando ese factor común, entonces aquí me quedaría a cuadrado t sub b cuartos, sa de pi f t sub b, y la sumatoria me quedaría 1 por aquí y e a la j 2 pi f t sub b. Bueno, ahora nos restaría a que es igual esto que está aquí. La sumatoria de e a la j k 2 pi f t sub b. Esto que tenemos aquí se parece a una serie de Fourier. Es precisamente una serie de Fourier, porque la serie de Fourier es la sumatoria de k igual menos infinito a más infinito de 1 a sub k por e a la j 2 pi f t sub b. ¿Sí? Se parece a una serie de Fourier, pero en f, no en t, en f. O sea, la variable sería f y el tiempo sería como una constante ahí. Pero observen que en esta serie de Fourier los coeficientes serían todos 1. Y la serie de Fourier que tiene todos los coeficientes 1 debe provenir de una señal periódica. Y es una señal periódica, la señal periódica que tiene todos los coeficientes iguales es un tren de impulsos. Es decir, una sumatoria de impulsos, en este caso separados cierta distancia. Bueno, sustituyendo eso, entonces me quedaría aquí, esto es exactamente igual. Esta sumatoria la estamos reemplazando por esta que correspondía al tren de impulsos f menos nt sub b por 1t sub b, que es la sumatoria de e a la j 2 pi f t sub b. Y este 1 pues quedaría igual. Esto lo podemos sacar fácilmente también utilizando la dualidad en las tablas de la transformada de Fourier, porque nosotros tenemos la transformada de un tren de impulsos, que es otro tren de impulsos, pero en este caso sería llevarlo de el dominio de la frecuencia, que lo tenemos aquí, al dominio del tiempo, por dualidad. Bueno, ahora, este tren de impulsos, observen que están en frecuencia y ocurren cuando, bueno, aquí tengo, vamos a suponer, un impulso en 0. El otro estaría en qué frecuencia, en la frecuencia 1 sobre t sub b, el otro en la frecuencia 2 sobre t sub d, el otro en menos 1 sobre t sub b, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, esto multiplicado por esto, ¿qué va a pasar? La multiplicación de una función por unos impulsos, ¿qué me va a dar? Me da la función evaluada donde están los impulsos por los impulsos. Ahora, pero resulta que estos son sa de pi f t sub b. Este sa es algo así. Vamos a ver si lo podemos dibujar aquí bien. Los ceros de esta señora ocurren precisamente en 1 sobre t sub b, que sería este que está aquí, en 2 sobre t sub b, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este sa vale 0 en 1 sobre t sub b, en 2 sobre t sub b, en 3 sobre t sub b, en menos 1 sobre t sub b, al multiplicarlo por estos impulsos, me va a anular todos esos impulsos y solamente me va a dejar el impulso en 0. Entonces, esta sumatoria, aunque va de menos infinito a más infinito, como va a estar multiplicada con esta me va a anular el resto de los impulsos. Por lo tanto, esta sumatoria la podemos sustituir por un solo impulso, que es el impulso en 0, porque el resto de los impulsos quedan anulados por estos A.
Bueno, si colocamos entonces un solo impulso que sería delta sobre t sub b más 1, y este sería el sa cuadrado de a cuadrado t sub b, esta sería la forma reducida de la densidad espectral de potencia para la señalización unipolar no retorno a cero. Y vamos a ver su gráfica más o menos sería así. Observen, sería un sa, y cuando yo hago la multiplicación de esto por esto, me da un sa. Y la multiplicación de esta por esto me da un solo impulso, pero un impulso evaluado en cero, que sería este que tenemos aquí. En este caso, esta sería una gráfica de una potencia, densidad espectral de potencia normalizada. Es decir, esta densidad espectral de potencia se normaliza haciendo que la potencia total de menos infinito más infinito valga 1 y se calcula el A que hace eso. Bueno, esa sería la gráfica de esa potencia normalizada, pero la forma sería exactamente igual. ¿Qué podemos ver? Observemos lo siguiente. El impulso en cero. Este impulso en cero primero hace que se pierda gran cantidad de potencia, se está requiriendo en este impulso en cero. Eso es una desventaja de este tipo de señalización. ¿Por qué? Porque resulta que este impulso en cero indica que hay un valor promedio cero, diferente de cero. Un impulso en cero de la densidad espectral de potencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que como es una señalización unipolar, siempre hay o más unos o ceros, o más a o ceros, siempre esto va a tener un valor promedio. Y si los unos y los ceros sucede con la misma probabilidad, eso sería a medios. ¿Okay? Bueno, ahí se pierde gran cantidad de potencia transmitiendo este tipo de espectro, porque ese valor promedio no lleva ninguna información de los 1 y 0. El espectro como tal sería este. Observemos que este sería el primer nulo. Entonces, el ancho de banda de este espectro sería R, el ancho de banda del primer nulo. Otra desventaja que tiene es que su espectro no en cero o cercano a cero no se acerca a cero, no viene aquí, sino es más importante las frecuencias en cero. Quiere decir que yo tengo que transmitir estas frecuencias porque son las más importantes. Si yo las quiero transmitir a través de un canal, ese canal debe tener acoplamiento de C para transmitir esta información, porque aquí estamos muy cerca de la frecuencia cero. Incluso tenemos un valor de C, ¿sí? Porque tenemos un impulso en cero. Por lo tanto, entonces nuestro canal tiene que tener acoplamiento de C. Esas son desventajas de este tipo de señalización. Una de las ventajas es que, por ejemplo, como solamente utiliza polarización, una sola tipo de polarización, entonces se requerirían fuentes solamente unipolares, o sea, una sola fuente de valores positivos. Y segundo, que se puede implementar fácilmente con lógica TTL o con lógica CMOS. Vamos ahora a estudiar la señalización polar no retorno a cero. ¿Qué pasa con la señalización polar? Como observamos, la señalización polar, el 0 vamos a señalizarlo como menos A, mientras que el 1 seguimos señalizándolo como más A, como observamos aquí. No retorno a cero, el tiempo de bit tanto del 1 como el 0 en alto o en bajo va a ser durante todo el tiempo de bit. ¿Sí? Bueno, asumiendo independencia de los datos, ¿qué queremos ver? Recuerda que tenemos que ver cuáles son los productos a su n por a su n más k. Para k igual 0, nuevamente estamos cayendo en un mismo bit. Ese bit puede ser 1 o puede ser 0.
Pero ¿qué puede pasar? Si es 0, ese bit va a tomar valor de menos A. Y como tenemos el A sub n por A sub n más K, sería el A sub n cuadrado en este caso cuando K vale 0. Entonces sería menos A al cuadrado, que sería A al cuadrado. Y en caso de que sea 1, el bit entonces lo señalizamos como A. Tenemos A cuadrado en el A sub n por A sub n más K. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades? Como estamos hablando de un mismo bit, entonces probabilidad de 0 es un medio, probabilidad de 1 es un medio. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos después la autocorrelación, es la suma de los productos A sub n por A sub n más K por sus probabilidades correspondientes. A cuadrado medio por un medio me daría A cuadrado medios. A cuadrado medio por un medio, A cuadrado medio. 2 A cuadrado medios me daría A cuadrado. Esa es la autocorrelación para K igual 0. ¿Qué sucede para K diferente de 0? Entonces, el B sub n, un bit cualquiera, puede ser 0. El B sub n más K, como es otro bit totalmente diferente, también puede ser 0 o pudiera ser 1. Mientras que si el B sub n es 1, el otro bit B sub n más K puede ser 0 o puede ser 1 también. Tenemos entonces 4 casos. Este 0 y 0, el primer 0 lo señalizamos como menos A. Por el segundo 0 que es menos A, esto daría A cuadrado. En este caso sería menos A por A, daría menos A cuadrado. Aquí sería A, que sería señalizado el 1, por menos A daría menos A cuadrado. Y aquí A por A cuadrado. ¿Qué probabilidades serían? La probabilidad asociada de que el primero sea 0 y el otro sea 0, un medio por un medio, que sería un cuarto. Este sería un cuarto también, un cuarto y un cuarto. Nuevamente, como hay aquí probabilidad, observen que entonces, como hay 4 casos diferentes, este sería 1 en 4, 1 en 4, 1 en 4, 1 en 4. Sería otra forma de verlo. Ahora, ¿cuánto sería la autocorrelación para K diferente de 0? Son los productos A sub n por A sub n más K por sus probabilidades y sumarlos. Este me daría A cuadrado cuartos. Este daría menos A cuadrado cuartos. Al sumar estos dos, se anularía. Y menos A cuadrado cuartos más A cuadrado cuartos nuevamente se anularían. Por lo tanto, la autocorrelación para un K diferente de 0 es 0 en el caso de señalización polar. Ahora, ¿qué forma tienen los bits? De rec. ¿De duración cuánto el rec? T sub b. Entonces, las formas sería rec de T sobre T sub b, cuya transformada sería T sub b sa de pi ft. Ahora, integrando esto en la ecuación de densidad espectral de potencia, la densidad espectral de potencia en este caso para señalización polar no retorno a cero, ¿qué sería? Observemos, f de f magnitud al cuadrado sobre T sub s. Sería esto al cuadrado sobre T sub s, que sería T sub b. Caso señalización binaria, me queda T en el numerador, sa. Y ahora, la autocorrelación resulta que todo el tiempo vale 0, excepto para 0, que vale A cuadrado. De resto, entonces esta sumatoria solamente existe para K igual 0. Y vale A cuadrado, por lo tanto lo sustituimos por A cuadrado, que sería este A cuadrado. Y esta es la señalización, la densidad espectral de potencia. Como vemos, es un Sa cuadrado. Si lo vemos en la gráfica, observen que aquí no tenemos ya el impulso, sino que toda la potencia ya se está utilizando en la pura señalización. No se está perdiendo potencia enviando un nivel de C. Eso es una ventaja de este tipo de señalización. Segundo, que no tenemos nivel de C. Eso es otra de las ventajas. ¿Qué pasa con el ancho de banda nulo? Observemos que el ancho de banda nulo del primer nulo es nuevamente R. O sea que es el mismo ancho de banda que la señalización unipolar. Tiene igual desventaja porque está centrado el espectro en 0, o cuando llegamos a 0 no decae a 0. Por lo tanto, aquí tenemos que tener nuevamente acoplamiento de C para este tipo de señalización. Tenemos que tener obviamente dos fuentes. Una fuente para los unos y otra fuente para los ceros.
Y otra de las ventajas de este tipo de señalización unipolar, además de que no tenemos el nivel de C, es que la probabilidad de error de bit es superior a los otros modos de señalización, pero eso lo vamos a ver posteriormente cuando ya evaluemos las probabilidades de error. Eso es una ventaja que vamos a ver posteriormente. Pero lo que vemos aquí es que su ancho de banda es R, que su espectro cercano a cero tiene mucha magnitud, una desventaja, no tiene nivel de C, una ventaja, y es relativamente fácil de implementar porque solamente requiere dos fuentes o incluso circuitos que a partir de un voltaje generan dos voltajes simétricos. Eso es ventaja, su relativa fácil implementación. ¿Qué sucede si ahora tenemos señalización unipolar retorno a cero? Señalización unipolar, nuevamente tenemos solamente para los 1 más A, para los 0, 0. Pero la diferencia ahora es que el bit en alto no dura todo el tiempo de bit, sino que solamente dura en alto la mitad de bit. Entonces, la forma que utilizamos para generar los bits cambia. En este caso, la autocorrelación, asumiendo independencia de datos, no cambia exactamente igual a la de unipolar, que ya vimos anteriormente. Entonces, la forma de los pulsos rectangulares, ahora su duración no es T sub B, sino T sub B medios, como estamos viendo aquí. Por lo tanto, f de f vuelve a ser nuevamente unos SAS, pero los ceros ya no ocurren en 1 sobre T sub B, sino van a ocurrir en múltiplos enteros de 2 sobre T sub B, como vamos a ver posteriormente. Si sustituimos nuevamente, como hicimos en los casos anteriores, en la fórmula de densidad espectral de potencia, y análogo a lo que sucedió en la señalización unipolar sin retorno a cero, en este caso vamos a obtener esta densidad espectral de potencia. ¿En qué se diferencia con la anterior? Que aquí la anterior era un solo pulso, aquí sí nos quedan el tren de impulso porque resulta que estos ya no coinciden donde van los pulsos, los ceros de los A no coinciden donde van los pulsos y no los anulan. La densidad espectral de potencia entonces va a ser de esta manera. Observemos que nuevamente sucede que aparece un valor promedio, como observamos aquí, una desventaja. Segundo, el ancho de banda ahora va a ser el doble. El doble va a estar en 2R. El primer nulo ocurre en 2R. Y adicionalmente a este pulso en 0 también me va a aparecer un pulso en R, ¿sí? Me va a aparecer otro pulso en 2R, que ese sí se anula, otro pulso en 3R y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, este comparte en cierta forma algunas de las desventajas mismas de la señalización unipolar. La ventaja aquí es que aparece este pulso en R. Este pulso, como observamos, sucede en 1 sobre T sub B, ¿sí? Como ocurre en 1 sobre T sub B, recuerden que este pulso tiene un pulso simétrico aquí, ¿sí? Y un pulso en R y otro en menos R sería un seno o un coseno, pero es un coseno a la frecuencia de 1 sobre T sub B. Esa es precisamente la frecuencia a la que están ocurriendo los bits, y por lo tanto me sirve en resección para recuperar el sincronismo. A partir de esta señal yo puedo recuperar el sincronismo, obviamente filtrando de manera apropiada aquí y aquí, y el resto del tiempo 0, ¿sí? Para recuperar en resección el sincronismo de la señal, y en ese caso no tendría que transmitirlos. Recuerden que una de las desventajas de los sistemas digitales es que primero requieren mayor ancho de banda y segundo también debemos transmitir el sincronismo, porque yo en resección debo saber cada cuándo ocurren los bits, ¿sí? Cuándo empiezan y cuándo terminan. Por lo tanto,
esa sería una de las ventajas, pero también tiene otras desventajas que son mayor ancho de banda. Aún aquí se pierde potencia en el nivel de C porque tiene nivel de C. También su espectro tiene mucha magnitud alrededor de 0, por lo cual requeriría acoplamiento de C. La ventaja es que es una sola fuente la que necesitamos, un solo tipo de fuente, ¿sí? Y que puedo recuperar el sincronismo de la misma señal que tenemos. Señalización bipolar retorno a cero. ¿Qué pasa con la señalización bipolar retorno a cero? Recordemos que en la señalización bipolar o pseudoternaria, ¿sí?, los unos seguidos se alternan. Es decir, el primer uno se codifica como más A, pero el siguiente 1 como menos A. El siguiente 1 como más A, el siguiente 1 como menos A. Y el 0 siempre se codifica como 0. Entonces aquí, para los bits 1 vamos a tener los A sub n, algunas veces son más A y algunas veces van a ser menos A. Entonces tenemos que tener cuidado porque resulta que si aquí en A sub n hay un bit A, el siguiente tiene que ser obligatoriamente menos A. Pero no necesariamente, si son 3 bits más o 5 bits más o 6 bits más o 100 bits más, después puede ser de nuevo más A o menos A. Pero tenemos que tener cuidado cuando están juntos, porque obligatoriamente el siguiente sí tiene que ser contrario, ¿sí?, cuando ocurren bits 1 seguidos. Entonces aquí hay una pseudo dependencia en los bits, ¿sí?, pero no en los bits como en la ocurrencia de los bits, sino en la codificación, cómo los codifico yo. Pero aquí este bit 1 es totalmente independiente de este, solamente que la codificación sí va a ser dependiente, la codificación. Bueno, asumiendo independencia de los datos, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener tres casos. K igual a 0, como siempre, que estamos hablando de un mismo bit, un bit 0 o un bit 1. Entonces, con respecto a los bits, o es bit 0 o bit 1. Esos son los dos casos que tenemos posibles. ¿Qué pasa con la codificación? Entonces, como estamos hablando del mismo bit 0, el bit 0 siempre se codifica como 0. Por lo tanto, sería 0 al cuadrado igual 0. Su probabilidad de ocurrencia sería 1/2. En el caso de bit 1, puede ser que algún bit 1 esté codificado como A o esté codificado como menos A. Entonces hay dos casos para este bit. Lo podemos codificar como menos A, como queda A al cuadrado sería menos A al cuadrado, o como A cuadrado. Pero siempre aquí este daría A cuadrado y este daría A cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con las probabilidades? Bueno, como esta probabilidad de 1 es un medio, la probabilidad esta de 1 codificado como menos A sería la mitad, un cuarto, y la de 1 codificado como A, un cuarto. ¿Qué sería la autocorrelación evaluada en 0? Bueno, el producto de esto por esto y sumados. Entonces, este por este me da 0, este por este me da A cuadrado cuartos y este A cuadrado cuartos sería A cuadrado medios. Entonces, para acá igual 0 me da A cuadrado medios. ¿Cuál es el otro caso que vamos a ver? Que los bits estén seguidos. Para acá, el caso de K igual 1. Porque ahí tenemos que tener cuidado porque tienen que estar los unos alternados. ¿Qué pasa? K igual 1. Para K igual 1, estamos hablando de que estamos parados aquí y obligatoriamente, como K es igual a 1, estamos hablando del siguiente bit o del bit anterior. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos aquí, estamos hablando del bit posterior y del bit anterior. ¿Sí? Entonces, si estamos en 0,
el bit siguiente puede ser 0 o puede ser 1, tal cual, cuando es con los bits. Si estamos en 1, el siguiente bit puede ser 0 o puede ser 1, o el anterior puede ser 0 o puede ser 1. Son estos 4 casos. Pero la codificación, si es 0, 0, el bit anterior es 0 y el bit posterior es 0, se codifican tal cual. No hay ningún problema y la probabilidad de ocurrencia, que sería 1 medio por 1 medio, sería 1/4. El bit 1, el bit n 0, el bit n más 1, 0, sería 1/4. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 0 y 1? Bueno, resulta que si tenemos 0 y 1, el bit b sub n es 0, el siguiente 1 puede ser codificado como más a o como menos a. Y las probabilidades entonces sería como esta probabilidad es 1/4 y esto puede ocurrir igual que esto, entonces sería la mitad, 1/8 y 1/8. Si estoy en el bit 1, el siguiente puede ser 0 o el anterior puede ser 0. Entonces lo codificaríamos a 0 y menos a 0. Ahí no habría ningún problema. Análogo a este sería 1/8 y 1/8. Pero ¿qué pasa si tengo el bit 1 aquí y el siguiente es un bit 1? Obligatoriamente, si tengo bit 1 como codificado como A, el siguiente lo tengo que codificar como menos A. Y si tengo este como menos A, el siguiente tengo que codificarlo como A. Si este está menos A, el siguiente es menos A. Y aquí me daría menos A cuadrado y menos A cuadrado, 1/8 igual y 1/8 las probabilidades. Como estas dan 0, todos estos productos, 0 por 0 por 0 por 0, esto por 1/8 por 1/8 da 0. Solamente estos dos son los que dan diferente de 0 y están dando menos 1/8 a cuadrado octavos menos a cuadrado octavos, entonces sería menos 2 a cuadrado octavos, que sería menos a cuadrado cuartos. La autocorrelación cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 1 me da menos a cuadrado cuartos. Y el siguiente caso sería cuando k es mayor que 1. Nuevamente, estas son las combinaciones posibles. Pero ¿qué puede pasar? Si es 0, el siguiente lo codifico también como 0, no hay problema. Si es 0, 1, puede ser que sea 0A o 0 menos A. Igual la probabilidad. Si es 1, 0, puede ser A0 o menos A0. Pero ¿qué pasa si es 1, 1? Pues aquí pueden pasar varias cosas. Puede ser que esté codificado como A y el siguiente como menos A o como más A. No hay problema porque puede suceder esto, que estemos hablando de este bit y de este o de este, porque es para un K mayor que 0. Entonces lo tengo codificado como A, el siguiente pudiera ser también más A, porque entre ellos pueden haber varios bits unos. O pudiera ser que sea más A y el siguiente como menos A. Por lo tanto, entonces si el primero está codificado, el B sub n como más A, el A sub n más K pudiera ser más A o menos A. Entonces aquí tenemos esos casos posibles. Más A menos A más A. Y si es menos A el primero, el siguiente puede ser más A o menos A. En esos casos esto daría menos A cuadrado, esto daría A cuadrado, menos A cuadrado, más A cuadrado. Observen que en este caso, como cada una, todo esto sería 1/4, la probabilidad de 1 medio y 1 medio sería 1/4, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 casos, entonces 1/4 lo dividiríamos por 4 y daría un 16avos cada una de estas probabilidades. Pero ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, esta se me cancela con esta al sumarla, esta se me cancela con esta, y aquí esta, todas dan ceros, porque el producto da 0. Por lo tanto, al sumar todo esto, para k mayor que 0, nos estamos dando cuenta que es 0 la autocorrelación. Entonces la correlación existe solamente para k igual 1 y para k igual 0. Estamos viendo. Al sustituirla a la densidad espectral de potencia, a la definición de la densidad espectral de potencia, en este caso, como tenemos señalización retorno a 0, entonces observen aquí que la duración es de sub b medios, nuevamente para los rec,
Sustituyendo la densidad espectral de potencia, obtenemos algo como esto. Esta sería la señalización bipolar con retorno a cero. Esta sería su gráfica. Tenemos un seno cuadrado multiplicado por un sa cuadrado. Aquí en la gráfica observamos que no tenemos, por un lado, aquí no hay impulsos. Segundo, la gráfica decae a cero, cercana a cero. Está centrada en otro valor, ¿sí? Su ancho de banda nulo es R. El ancho de banda nulo. O sea que contempla el mismo ancho de banda nulo de las anteriores. Pero tiene la ventaja de que no necesita acoplamiento DC porque su espectro no interesa cercano a cero, porque son bajas magnitudes y no tiene pulsos en cero, o sea, no tiene nivel de C. Por lo tanto, no necesita acoplamiento de C en este caso. El ancho de banda es R. La desventaja aquí que necesitaríamos en el receptor detectar los unos como más A o como menos A. Entonces el receptor es un poquito más complicado. Pero el acoplamiento puede ser acoplamiento DC. Perdón, AC. Otra ventaja de la señalización bipolar es que si yo la rectifico, un rectificador de onda completa, entonces esto pasaría a ser una señalización unipolar no retorno a cero, con retorno a cero, perdón. Unipolar con retorno a cero, que me permitiría entonces recuperar el sincronismo en recepción, porque ese dijimos que era una de las ventajas de la unipolar con retorno a cero. Aquí nuevamente pues vemos que el ancho de banda nulo es R, ¿sí? Eso es una otra ventaja. Su ancho de banda no es 2R como el de la señalización unipolar con retorno a cero. Y ahora, para el caso de la señalización Manchester, no retorno a cero, perdón, esto es Manchester, sí, no retorno a cero. ¿Qué sucede con la señalización Manchester no retorno a cero? Recuerden que la codificación Manchester dijimos que medio periodo la señal dura para los 1 en más A y medio periodo en menos A. Medio periodo en más A y medio periodo en menos A. Y para los 0, medio periodo en menos A y medio periodo en más A. Eso que tiene la ventaja que siempre el promedio es 0, independientemente de si son unos o son ceros, ¿sí? Ahora, esto es una codificación. Lo que varía aquí es la forma del pulso. La forma del pulso va a ser esta. Y ahora, si la multiplico por y la tengo en más 1 y menos 1. Si la multiplico por más A, obtendría el del 1. Y si la multiplico por menos A, obtendría el de el 0. Por lo tanto, en este caso, pues la codificación se ocurre es como más A y menos A. La diferencia va a estar en la forma que van a tener los pulsos. Entonces, la autocorrelación sería exactamente la misma de polar, ¿sí? Pero la forma de los pulsos, observen que utilizamos un rec aquí desplazado hacia la izquierda de duración T sub medio y otro rec hacia la derecha desplazado T sub cuartos y de duración T sub medios. Y este lo multiplicamos por más 1 para más A o menos A. La transformada de esto, que sería bueno que la usen como tarea, viene dada por esto que está aquí. Da J T sub B sa seno de W T sub B cuartos. Ahora, este sería el F de F, ¿sí? La transformada. Introduciéndolo en la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia, acuérdense que es la magnitud al cuadrado. Entonces este J se desaparecería, quedaría esto. Y la autocorrelación sería exactamente la misma de polar, ¿sí?
Entonces llegaríamos a esta ecuación. Esta sería la densidad espectral de potencia de Manchester no retorno a cero. Observemos que tiene un ancho de banda de 2R. Tiene la ventaja de que observen que está centrado en otra frecuencia diferente y que decae a cero, cercano a cero. Su valor promedio es 0, ¿sí? Y solamente tengo que detectar los más 1 y los menos 1. Desventaja es que su ancho de banda es el doble de las otras que hemos estudiado. Por ejemplo, la de bipolar, la de polar no retorno a cero y la de unipolar. Y en cuanto a ancho de banda, pues sería el mismo de la unipolar con retorno a cero. Bueno, en esta aquí en esta gráfica resumimos las densidades espectrales de potencia de esos códigos de línea. Y como vemos, pues existen varios códigos de línea porque su comportamiento en frecuencia es diferente y dependiendo de nuestras necesidades, pues debemos asumir o incluso diseñar otros tipos de códigos que tengan unas ventajas marcadas con respecto a otros. Por ejemplo, este dijimos que era la sencillez de su implementación. Tiene el ancho de banda R. El problema es que están centrados, sus espectros tienen mucha importancia cercanos a cero, por lo que requieren acoplamiento DC, mientras que estos que tenemos aquí abajo no requieren acoplamiento DC, sino acoplamiento AC. Este tiene ancho de banda R, análogamente a esto, pero este tendría 2R. Adicionalmente, aquí este tiene la ventaja de que puedo recuperar el sincronismo porque tenemos el seno, pero a partir de ese también podemos recuperar el sincronismo pasando la señal recibida a través de un rectificador de onda completa. Bueno, estos son los espectros. Ya como observan, los determinamos a partir de la ecuación general para las densidades de potencia de señales digitales. Bueno, ahora quiero mostrarles unas simulaciones hechas en Simulink, donde vamos a simular estos códigos de línea, algunos códigos de estos. ¿Sí? Aquí estamos en Simulink. ¿Ya? Voy a abrir el programita que tenemos para ello, un código de línea en tiempo, y este es el código de línea. Este es el programa. ¿Qué estamos empleando aquí para este programa? Observen, aquí primero estamos generando los bits de forma aleatoria, ¿sí? Este me genera un número entero de base M-ario. Como es base 2, serían puros ceros y 1. Este es el método que utiliza para generar los números aleatorios, y en este caso esta es la velocidad de generación, 1 exponente a la menos 3. Esta es nuestra fuente binaria, ¿sí? Está generando a un tiempo de 1 exponente menos 3, es el tiempo de bit. El inverso de esto, que sería 1000, sería o un K, sería la velocidad de bit, ¿sí? Ahora, ¿dónde está este instrumento? Este instrumento, pues si venimos aquí, este está en el toolbox de sistemas de comunicaciones en Common Source, y dentro de Common Source está en Random Data Source. Entonces aquí tenemos varios Bernoulli, ¿sí? Un generador de números binarios de Bernoulli, un generador de enteros Poisson y un generador de enteros aleatorios. En este caso estamos utilizando el generador de enteros aleatorios. La salida de él es manejada por este rate transmission. Este rate transmission lo utilizamos cuando dentro de nuestro programa existen diferentes velocidades de muestreo. En este caso, aquí hay una velocidad de muestreo que es 1 exponente a la menos 3, y ya vamos a ver dónde tenemos otra velocidad de muestreo. Inmediatamente aquí saliendo
tenemos la señal unipolar. Ya más nada, aquí estamos creando la señal unipolar. Vamos a ejecutarlo. Está ejecutado. Y si vemos, aquí tenemos la señal unipolar. Observen lo siguiente. Como les comenté, entonces el tiempo de bit es 001. Aquí tenemos 002, o sea que aquí a la mitad tendremos el primer bit, ¿sí? Que estamos viendo que es 0. Después viene otro que es 0. Aquí nuevamente tenemos 2 por aquí y 2 por aquí, ¿sí? Vendría 1, 1, 1, 1. Después 0 por aquí, estoy marcando la mitad, y 0 por aquí, ¿okay? 0 por aquí y 0 por aquí. Aquí tenemos 1, ¿sí? Observen que estamos utilizando solamente señalización polar. ¿Por qué? Porque los 1 los estamos representando como 1 y los 0 como 0. Y así de fácil podemos generar unipolar sin retorno a 0. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a generar en este caso polar? ¿Cómo generamos polar? Observen que aquí tenemos la unipolar, le estamos restando 0,5, es decir, a esta señal le estamos restando 0,5, entonces va a quedar entre 0,5 y menos 0,5. Y después la estamos multiplicando por 2 para que me quede entre este 0,5 en 1 y este menos 0,5 menos 1. Entonces me quede entre menos 1 y 1. Vamos a ver aquí la señalización polar no retorno a 0. Observen, es esta que tenemos aquí. Aquí nuevamente, pero aquí tenemos el nivel 0. Y aquí el 0, 0 lo estamos representando como menos 1, menos 1. Después 1, 1, 1, 1. Al cual aquí. Después menos 1, menos 1. Y de esa manera estamos logrando la señalización polar no retorno a 0. ¿Cómo hacemos la de retorno a 0? Observen lo siguiente. Si yo quiero que esto retorne a 0, que retorne a 0, vamos a suponer este bit, que es 1. Aquí hay 2 bits, ¿verdad? 2 bits entre 2 milisegundos y 3 milisegundos. Tenemos aquí 2 bits. ¿Ok? Ahora, si yo quiero que este sea con retorno a 0, entonces aquí debe ser medio periodo en alto y medio periodo en bajo. Y después 0. Igual este, medio periodo en alto y medio periodo en bajo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una señal periódica de este tipo. Una señal periódica rectangular que me genere, que tenga periodo ¿cuánto? El periodo va a ser de aquí hasta aquí, que va a ser el mismo periodo de los bits, pero que la mitad del tiempo valga 1 y que la otra mitad del tiempo valga 0, o sea que el duty cycle sea de 50%. Y la voy a multiplicar con esta señal. Bueno, aquí esa señal la estamos generando con este generador de pulsos. Observen que este generador de pulsos tiene amplitud 1, 50 periodos por muestra. La mitad de esas 50 muestras son 25 que van a estar en alto, ¿sí? El ancho de pulso tiene fase 0 y la velocidad de muestreo a las que están generando estas 50 muestras es de 2 exponente a la menos 5. Y observen que entonces por eso es que tenemos que emplear este rate transmission, porque aquí tenemos 1 exponente a la menos 3 y tenemos aquí una velocidad de muestreo de 2 exponente a la menos 5. ¿De dónde sale este 2 exponente a la menos 5? Bueno, ese sale exactamente de nuestro periodo, que esta señal tiene un periodo de ¿cuánto? De 50 metros, muestras, pero en tiempo, ¿cuánto sería? El mismo periodo de los bits, que sería 1 exponente a la menos 3. Y lo estamos dividiendo entre 50, me da esto, 0.0002. Llevándolo
sería 2 exponente a la menos 5. Esta es la velocidad de las muestras a la que se tiene que generar este señor. Y este pues el que voy a multiplicar ya sea con la polar o con la unipolar para generar el polar retorno a cero y el unipolar. Observemos aquí el unipolar, pues como aquí se genera igualito el reloj, pero al multiplicarlo por 0 se me anula. Y aquí si me queda al multiplicarlo por 1, entonces mientras que el bit vale 1 sería 1 y este cuando baja a 0 me anula el bit y entonces creamos la señalización con retorno a 0 unipolar y la polar con retorno a 0 la tenemos aquí. Observen, tenemos no dura todo el tiempo del bit en 1 sino la mitad y va a 0, por eso se llama retorno a 0 tanto para los menos unos que serían los ceros como los unos que serían los unos. Entonces aquí observen cómo podemos generar esos códigos de línea. Vamos ahora a verlo de manera frecuencia. Ahora queremos generar o comprobar que los espectros en realidad tienen esta densidades espectrales de potencia. Vamos a venir nuevamente aquí a nuestro Simulink y vamos a abrir otro programita que hice por aquí. Ahora se llama códigos de línea en frecuencia. Es exactamente el mismo del código de líneas en tiempo, lo único que estamos, en vez de utilizar los osciloscopios, estamos utilizando los analizadores de espectro para ver el espectro y que el tiempo de simulación que tenemos aquí es mucho mayor porque para generarse la representación en frecuencia se necesita una gran cantidad de puntos de simulación. Bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar cada una de las curvitas que debemos tener, ¿sí? Que nosotros ya las hallamos teóricamente. Observen que él empieza la simulación y dice que el analizador tiene que tener 262.000 muestras y bueno, hasta que no se generan pues no se muestra. Vamos a tratar de poner esto de esta manera. Vamos a ver esto por acá. Aquí tenemos las curvas. Vamos a empezar por unipolar, no retorno a cero. Unipolar, no retorno a cero. Estos códigos de línea. Entonces, unipolar, no retorno a cero. Aquí tenemos el que nos da Simulink, ¿sí? Bueno, no podemos apreciar mucho, pero vamos a mostrar esto de otra manera. En este caso voy a cambiar la configuración aquí porque para que me despliegue aquí como un más amplio en vertical voy a ponerle aquí menos 100 el valor mínimo y bueno, ahí tenemos y voy a ampliarlo aquí el zoom para ver. Bueno, aquí estamos observando idénticamente que aquí solamente la mitad del espectro, la mitad derecha, que es el que nos interesa para el ancho banda. Observen que el espectro de este unipolar no retorno a cero pues es una función SA, va decayendo, que tiene un 0 aquí en 1 kilohertz. ¿Por qué? Porque ese es R. Recuerden que el periodo de muestreo era 1 milisegundo, el inverso sería 1 kilohertz, que es R, el que estamos denotando aquí. Después tiene otro 0 que es en 2R, pero el ancho de banda nulo es R, ¿sí? Ella debería tener también un impulso aquí en 0, pero aquí no lo estamos viendo. En verdad no se ve porque solamente estamos mostrando la mitad del espectro. No lo logramos ver. En realidad no se logra ver. Pero vamos a configurar aquí nuestro analizador de espectro para que me muestre los dos lados. Aquí, two sides spectrum, un espectro de dos lados. Y debería entonces ejecutar nuevamente el
el programa. Ahí lo estoy ejecutando. Y observa. Vamos a ver, vamos a quitar esto aquí. Y ahí se ve claramente aquí que se dispara en 0. El amarillo claro, no lo voy a ver más amplio porque precisamente es un impulso, pero se dispara hacia a un valor muy grande. Y aquí en el primer 0, el segundo 0 y sucesivamente a la izquierda y a la derecha. Estamos confirmando entonces el espectro de que acabamos de decir que es unipolar, no retorno a 0. Vamos ahora a polar. Este de polar, no retorno a 0. El polar, no retorno a 0, lo tenemos aquí. Vamos nuevamente a cambiar aquí el despliegue y aquí lo tenemos, pero observemos que aquí cae en menos 20, mientras que el de unipolar está en menos 30 aproximadamente, porque la otra parte se pierde en el impulso, la potencia, mientras que aquí toda la potencia está en la señal. Por eso aquí tenemos menos 20 y aquí tenemos menos 30 o menos, ¿sí? Claro, eso es densidad espectral de potencia de vatios por hertz. Igual su ancho de banda del primer nulo ocurre NR, pero tiene otros nulos porque es una función SA, tal como habíamos predicho aquí, que se mejora la amplitud aquí porque ya no tenemos valor medio, pero sigue el espectro centrado alrededor de 0. Bueno, vamos entonces a estudiar ahora esta unipolar retorno a 0. Unipolar retorno a 0. Observen que en unipolar aparecen todos estos impulsos. Estos impulsos son los que dijimos aquí, que aparece uno en R, otro en 3R, en 5R y así sucesivamente. Aquí vamos a observar, vamos a confirmar que precisamente están en esos valores, pero vamos a modificar aquí para mostrar los 100. Y aquí tenemos un impulso aquí en 1K, otro en 3K, otro en 5K, y el primer 0 ocurre en 2R. Exactamente lo que está pasando aquí. El primer 0 ocurre en 2R. Deberíamos tener un impulso aquí en 0. Vamos a tratar de verlo también en la configuración. Vamos a decirle que me lo muestre en 2 lados. Espectro de 2 lados. Y vamos a ejecutarlo nuevamente para confirmar precisamente observen, ahí está el pulso en 0 y los otros pulsos que se presentan. Recuerden que la ventaja que dijimos es que yo puedo filtrar. Acuérdense que aquí aparece uno en R y otro en menos R, que sería un coseno o un seno, que me permite generar el sincronismo de la señal recibida sin necesidad de transmitirlo. Incorpora el sincronismo. La desventaja es que se pierde aquí nivel de C, potencia en el nivel de C, y en este caso está cayendo a menos de menos 30, ¿sí? El espectro, ¿sí? Pero esa es la ventaja que tiene. Aquí también, aunque no lo tenemos aquí, también tenemos el de este caso era unipolar, retorno a 0. Tenemos el polar con retorno a 0, y el polar con retorno a 0 vamos a practicarlo aquí, menos 100. Entonces me va a dar muy parecido a la mejora que tiene de este sobre pero su ancho de banda, vamos a ver cuánto es. Observen que el ancho de banda es 2R. Este es de polar retorno a 0, que aquí no lo tenemos, pero también lo generamos en este caso.
que es cuando tenemos los menos A, pero que retornan a cero. Menos A para los ceros y retornan a cero. Bueno, aquí quería mostrarles pues que nosotros podemos utilizar MATLAB para confirmar o corroborar muchas de las cosas que estamos aprendiendo en la asignatura. Espero que también esto les sirva de provecho. Pueden empezar a practicar generando algunos programitas que le den solución a varios de los problemas que tenemos por ahí. En este caso, pues este video o esta entrega vamos a dejarla hasta aquí porque ya se ha hecho un poco larga, y en la próxima pues vamos a entrar con otros conceptos básicos todavía de la transmisión de banda base digital, como es el filtro acoplado y las probabilidades de error para los sistemas de comunicación básicos que estamos viendo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima entrega.